Hola de nuevo chicos, en esta ocasión vamos a seguir con el tema de la ley de Faraday y la ley de Lenz, que son un poco complementarias. Entonces para esto vamos a comenzar primero con este preámbulo que, si recuerdan, en las clases anteriores habíamos comentado que Ørsted había descubierto que al hacer circular corriente eléctrica por un conductor se generaba un campo magnético, es decir, que la electricidad se convertía en magnetismo, en un campo magnético. Pero un poco de tiempo después, en 1831, Michael Faraday hizo otro descubrimiento muy parecido, pero al revés. Es decir, que no solo la electricidad podría crear magnetismo, sino que también el magnetismo, los campos magnéticos, podían generar electricidad. ¿Cómo descubrió esto? Pues simplemente que si, por ejemplo, si tuviéramos un imán y se moviera dentro de una bobina, como aparece aquí en esta imagen, al mover el imán con su campo magnético dentro de la bobina, descubrió que se generaba una pequeña corriente o voltaje eléctrico. Pero algo importante a resaltar es que debía estar en movimiento este campo magnético. Si el campo magnético se quedaba quieto, no se produce absolutamente ningún voltaje ni corriente, tenía que estar en movimiento. Y entonces esto que lo llevó a deducir que el voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético sobre ella. No necesariamente el campo magnético, vamos a hablar del flujo magnético, pero si recuerdan ustedes de sus primeras tareas y de hace un año, el flujo magnético no es más que un campo magnético que atraviesa una determinada área. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar aquí? Se fijan, tiene un poquito de símbolos un poquito extraños o curiosos, pero pues son puras letras griegas, ¿no? Esta que parece un 3 invertido es la E griega, que se llama epsilon, que para nuestro caso va a significar el voltaje inducido, o a veces se le conoce como FEM, es decir, fuerza electromotriz. Pero pues no es nada más que un voltaje, que ya saben que se mide en volts. La N, que ya saben que es el número de vueltas que va a tener la bobina. Y aquí si recuerdan, este triangulito, que de nuevo no es un triángulo, es una letra griega que se llama delta, delta mayúscula. Normalmente en matemáticas y en ciencias nos refiere a cambios, a variaciones. En este caso, primeramente acá arriba del flujo magnético. Este otro simbolito, que parece una bolita con una raya cruzada, también es una letra griega que se llama Phi y ese nos simboliza el flujo magnético. Y si recuerdan, de hace un año este flujo magnético se medía en Webers. Y por último acá abajo también este triangulito y la T minúscula. Ya saben que el triangulito significa cambio, variaciones, incrementos, etc. Y la T de tiempo. Es decir, un cambio, variación de un tiempo. Que ya saben que el tiempo se mide en segundos. Entonces puede verse algo complicada la fórmula, pero no es tan complicada. Y por último, este menos, vamos a descubrir de dónde salió o qué fue lo que pasó. Un poco después, unos años después, Henry Lenz, precisamente, complementaría este descubrimiento de Faraday. Y es que ese voltaje y esa corriente que se inducía en la bobina tenía una pequeña particularidad. ¿Y qué fue? Pues él descubrió que esa corriente eléctrica o ese voltaje eléctrico inducido en el conductor, en la bobina, debe fluir en una cierta dirección tal que el campo magnético que va a producir esa corriente eléctrica se va a oponer al campo magnético original. Si recuerdan, habíamos visto mediante la regla del pulgar de la mano derecha que cuando fluía la corriente se va a producir un campo magnético. ¿Y qué va a pasar aquí? Si por ejemplo aquí tenemos esta pequeña espira, una pequeña bobina de una vuelta, y tenemos este imán que va a introducirse. Ya saben que las líneas de campo magnético salen por el norte, aquí se ven ejemplificadas,
¿Y qué va a pasar? Pues estas líneas van a entrar, estas líneas de campo magnético entran a la bobina y entonces se va a generar una corriente eléctrica que viene siendo esta flechita roja, que es la corriente eléctrica inducida. Y esta corriente eléctrica, como ya lo descubrimos o como ya lo supieron de la clase anterior, produce un campo magnético alrededor de ese conductor. Pero esa dirección del campo magnético dependía de la dirección de la corriente eléctrica. ¿Y qué pasaba? Entonces lo que descubrió Lenz fue que la corriente, la dirección de la corriente, va a producir un campo magnético que se va a oponer al campo magnético original o que lo originó. Es decir, si se fijan aquí las líneas irían como que de izquierda a derecha entrando por la bobina. Y si se fijan aquí en la bobina, el campo magnético que se generó alrededor de ese conductor va a ir de derecha a izquierda por la parte interna. Es decir, que se van a oponer. En pocas palabras, pues al oponerse, entre comillas, como que se restan ambos campos magnéticos, ¿no? Y eso, pues precisamente mediante la ley de la conservación de la energía, pues sería algo un poquito contradictorio que el campo magnético original sea mucho mayor junto con el campo magnético que se va a generar, porque entonces sería como un ciclo infinito, ¿no? Que se va aumentando y va aumentando y va generando más. Y pues eso evidentemente pues no es posible, ¿no? Y bueno, esta parte de las direcciones no las vamos a enfocar tanto ahorita porque puede ser un poco confuso, de nuevo porque pues estamos en dos dimensiones, es un poco complicado de explicar. Pero bueno, esto no lo vamos a profundizar demasiado. Espero que en la imagen quede más o menos bien entendido. Y para esto pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Estos problemas, como ya les había comentado, son bastante sencillos, solamente es cuestión de despejar prácticamente. Y bueno, les dice que una bobina está sometida a un flujo magnético de 40 miliwebers y luego se va a reducir a 15 miliwebers en 0.2 segundos. Y les va a preguntar que cuántas vueltas tendría o debería tener la bobina si esta genera 10 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente, pues ya saben, ¿no? Debemos tener los datos. El primer dato, si se fijan, nos dan los flujos magnéticos. Pero lo que nos pide el problema son los cambios de flujo magnético. Si primero estaba en 40 y luego se redujo a 15, ¿cuánto cambió? Pues nada más es una resta, ¿no? El último menos el primero. Es decir, 15 menos 40. ¿O cuánto cambió? Simplemente, ¿no? Es algo muy fácil y muy lógico, ¿no? ¿Y cuánto fue lo que cambió? Menos 25 miliwebers. ¿Por qué menos 25? Porque se redujo. Entonces, evidentemente, bajó 25. ¿Qué otro dato nos da? El tiempo en este caso, que va a ser el de 0.2 segundos. Si tuviéramos un segundo tiempo, es decir, que nos dijera de 0.1 segundo a 0.3 segundos, pues su diferencia hubiera sido 2, ¿no? Pero en este caso solamente nos da un tiempo y normalmente así va a ser, ¿no? Entonces el tiempo va a ser el único dato que nos dé. Y nos va a preguntar cuántas vueltas va a tener si se generan 10 volts, que va a ser en este caso el voltaje inducido o la FEM, como ya comentamos, y el número de vueltas no lo conocemos. Entonces para esto pues tenemos nuestra fórmula y el despeje pues es muy sencillo, ¿no? Ya que o está multiplicando o están dividiendo, no hay más. Si queremos la n, pues hay que quitar esta otra parte, ¿no? El cambio del flujo está multiplicando, el cambio del tiempo está dividiendo, entonces pues simplemente, ¿no? El cambio del tiempo está dividiendo, va a pasar multiplicando, y el cambio de flujo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Si se les complica todavía el despeje, hay que preguntar, ya que es básico saber despejar. Y por último el menos, pues ya saben que hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? Multiplicar todo por un menos, y entonces simplemente se cambian los signos o como ustedes mejor lo sepan hacer. Y pues listo, ¿no? Simplemente sustituir, que en este caso es el voltaje inducido, que eran 10, por el cambio de tiempo, que eran 2 segundos, entre el cambio del flujo, que era menos 25, por 10 a la menos 3, ya que recuerden que el mili representa por 10 a la menos 3. Hacen operaciones
Y bueno, este menos con este menos se van a eliminar y al final les va a quedar 80 vueltas. Recuerden que la n pues, son vueltas, no tiene unidad de medida. Y listo. Entonces este tema es bastante sencillo, espero no se les complique. Y recuerden si tienen dudas, preguntarlas y nos vemos en el siguiente video.